precisamente a llevar a decir cuán grande es nuestro Dios, su misericordia, su gracia, su bondad para con nosotros. Si tú hoy en este día eres salvo, déjame decirte que eres salvo por la gracia de Dios, no porque tú hayas hecho algo. Es por un milagro de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarnos en Abraham. La incapacidad de Abraham. Y Abraham ve su incapacidad física y le cree a Dios. Y por eso se fortalecía en esperanza contra esperanza. Y este es un versículo, hermanos, que ha sido fundamental en mi vida también. Y es un versículo que debe de estar presente en nuestras vidas, porque esto es la vida del cristiano, de creerle a Dios en esperanza contra esperanza, no una sola vez, no un ratito, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida. ¿Hay problemas? Sí, sí hay problemas. ¿Hay tribulación? Sí, sí hay tribulación. ¿Hay persecución? Sí, sí hay persecución. Este es el estilo de vida del cristiano, creer en esperanza contra esperanza. Pero si se fijan y leemos este versículo 18, este creer en esperanza contra esperanza es gradual. Implica que va avanzando, no que va disminuyendo. No dice que se debilitó, sino se fortaleció. Ahora, ¿cómo fortaleces un músculo de tu cuerpo? Ejercitándolo. Entonces, esto es precisamente lo que está diciendo. Abraham se ejercitó ¿en qué? En la fe, en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. Y hoy vamos a ver precisamente algo bien importante, que todavía es un plus y que debería de ser también, de tenerlo en mente. Vea lo que dice el versículo 20. Vamos a pasar por problemas. Está la fe, creer en esperanza contra esperanza, creerle a Dios, fortalecernos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, esta es una muy buena razón y quizás debe de ser la principal razón. No es tanto para fortalecernos en fe. Vea lo que dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aquí está. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos en fe, cuando vivimos creyéndole en esperanza contra esperanza, glorificamos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que le demos la gloria a Dios? Pregunta. Bueno, no sé si, pues que nuestra mente ya no está en el mundo, sino nuestra mente está glorificando a Dios constantemente. Bueno, eso lo digo. No sé. Sí, ¿qué más? Que sabemos que no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios, por la voluntad de Dios. Sí, pero por ejemplo, la pregunta es, cuando nosotros creemos en esperanza contra esperanza, y dice aquí que dando gloria a Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cuando creemos en Dios, en esperanza contra esperanza, significa que le damos gloria a Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Darle gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Darle gloria a Dios. Porque podemos decir, bueno, que yo creo en esperanza contra esperanza, estoy creyendo y sé que le estoy dando gloria a Dios, pero ¿qué quiere decir eso? Darle gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Es como atribuirle todo mérito a Dios y todo el centro es Él y nosotros pues, no contribuimos en nada, o sea, es todo a Dios. Bien, es parte. ¿Qué más? Pensemos.
Cuando yo me estoy fortaleciendo en fe, en medio de una prueba difícil, en medio de una situación difícil, estoy creyendo a Dios y le estoy dando honra y gloria a Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, darle gloria a Dios significa decir: Dios es fuerte, Dios es amoroso, Dios es sabio, Dios es digno de fiar. Eso es lo que significa darle gloria a Dios. Yo no le atribuyo despropósito alguno a la prueba en la que yo estoy pasando, como Job. Cuando Job pasó precisamente su prueba, dice ahí, no blasfemó contra Dios, y no le atribuyó despropósito alguno a él. Eso es lo que significa. Y vamos a ir viendo este versículo precisamente del versículo 20, pero antes quiero que veamos algo que es muy importante. Vamos a ver la primera parte del versículo, que es la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó por la promesa de Dios. Ahora, hay una cosa que sería muy importante entender. La gracia de Dios garantiza la promesa de Dios. Su gracia nos garantiza su promesa. En dos formas, en dos sentidos lo garantiza. Número uno, hace caso omiso de nuestra falta de mérito. ¿Qué significa esto? Bueno, llegamos a Dios precisamente como pecadores y Dios no toma en cuenta precisamente ese pecado, sino que pone ese pecado en Cristo, lo castiga en Cristo y nos atribuye precisamente justicia por amor a Cristo. Es lo que dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es la gracia. Y Romanos 3:24 también lo dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, número uno, hace caso omiso precisamente a la falta de mérito de nosotros. No hay mérito en nosotros. Por eso es que la gracia garantiza la promesa de Dios. Y número dos, vamos a ir a Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, precisamente está hablando de esto. La gracia de Dios garantizó la promesa de Abraham, de un hombre de casi 100 años, estéril, impotente, y fue precisamente su gracia la que garantizó la promesa. ¿Por qué? Porque esto es una obra sobrenatural de Dios. Hermanos, ¿se ha puesto a pensar en eso? El hijo de Abraham, Isaac, fue una obra sobrenatural de Dios. Fue una obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué decimos esto, Charlie? Por la edad que tenían los dos. Por la edad que tenían los dos. Ya no podían por ellos mismos. Dice que sus cuerpos ya estaban pues, muy viejos y necrosis, no sé si se llama. Hermano, una cosa parecida a como vino nuestro Señor Jesucristo. Así es, una cosa parecida y precisamente tiene que ver también con la obra sobrenatural del Espíritu Santo que hace en la vida del hombre. Ahora, si se fijan, fue una obra sobrenatural Isaac, pero después de Isaac, Abraham tuvo más hijos.
Sí. Después muere Sara y toma otra mujer, Setura, y tuvo más hijos y siguió siendo una obra sobrenatural de Dios. Entonces, es esto, eso es precisamente, la gracia garantiza la promesa de Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y todo lo que hizo Abraham, me refiero a tener todos sus hijos, fue precisamente porque Dios lo hizo. Entonces, esto es importante, esto es precisamente como lo dice el versículo 17, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y eso es precisamente lo que Dios hace también en la vida natural de un hombre, cuando lo hace nacer de nuevo. No es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, es lo que dice Juan 11 y 12. No es por voluntad. Eso quiere decir, trasladado a la salvación, no es por voluntad de hombre, es por voluntad de Dios. Ahora también hay otra cosa que podemos ver en el versículo 20. Precisamente está la promesa de Dios, y esa promesa de Dios es un sinónimo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una ¿qué? Es una promesa. La palabra de Dios es una promesa. Veíamos la semana pasada cómo Abraham tuvo 5 versículos, y esa era toda su Biblia que tenía él. Y se aferró a esa palabra. Entonces, la palabra de Dios es la promesa de Dios. ¿Qué implica esto? Leerla, conocerla, estudiarla, aplicarla, vivirla. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué fue lo que creyó? La promesa. Él creyó la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Nosotros debemos de creer la palabra de Dios. Pero para creerla necesitamos ¿qué? Conocerla, leerla, estudiarla, aferrarse a ella. Vean lo que dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahora, quiero que pase el capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por quien también tenemos entrada por la fe, está hablando de Cristo, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y vea esto, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Pero ¿qué es lo que produce esperanza? ¿Qué es lo que produce esperanza? Bueno, ahí lo dice. Dice las tribulaciones. Porque la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Si yo les pidiera que levantara la mano, ¿quién quiere creer en esperanza contra esperanza? ¿Cuántos levantarían su mano? Esto implica problemas. Esto implica problemas.
esperanza es tribulación, produce paciencia. La paciencia prueba. Y prueba aquí no es una prueba, un examen, sino la prueba genuina. O sea, está diciendo que es algo genuino. Y eso produce esperanza. Produce esperanza. Es lo que decíamos la semana pasada. Muchos leemos a Abraham. Abraham, yo quiero ser como Abraham. ¿Seguro? Porque Abraham fue probado, hermanos. Y en un sentido, todos nosotros pasamos precisamente por lo mismo. Pruebas, tribulaciones. Pero la pregunta es, ¿qué está produciendo eso en ti? ¿Está produciendo más fe, más esperanza en Él? ¿Estás consciente de que tu sufrimiento es para la gloria de Dios? Esto es realmente impresionante lo que dice el versículo 20. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te has puesto a pensar que cuando pasas por una prueba y te fortaleces en fe, estás dando gloria a Dios? Cuando pasamos por pruebas, muchas veces perdemos de vista esto. Y cuando estés, ahora que de aquí en adelante, que pases pruebas, porque vas a pasar pruebas, ten esto en mente. Mi prueba lo quiero pasar glorificando a Dios. ¿Sabe una cosa? Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva de los problemas. Porque ahora precisamente estoy diciendo, estoy pasando por esto. Y Señor, hermanos, muchas veces mi esposa y yo hemos orado delante del Señor y decimos, Señor, estamos en esta prueba y no la pasamos. Y no pasamos esta prueba. Pero al ver estos versículos es, Señor, ahora que estoy en esta prueba, produce tú en mí precisamente esto, paciencia, prueba y esperanza. Creo que una buena pregunta que es, todo el mundo tenemos problemas y pasamos por tribulaciones. ¿Qué produce en ti esas tribulaciones? Incredulidad, enojo, amargura, enojo en contra de Dios. La tribulación precisamente hace que revele lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué está produciendo en ti la prueba? Hermanos, creyentes y no creyentes pasan por pruebas, pasan por problemas. Todos pasamos por problemas. Pero esa es una buena pregunta. ¿Qué está produciendo en mí? ¿Esperanza? ¿Paciencia? ¿Hay un cambio en mi vida o no lo hay? ¿O no lo hay? Por eso dice aquí en el versículo 20, sino no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, no dudó en incredulidad por la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios y creemos en su palabra y elegimos obedecer a Dios conforme a su palabra, trae gloria a Dios. Eso es lo que dice el versículo 20. Dando gloria a Dios. Cada vez que nosotros agarramos su palabra, nos fortalecemos en su palabra, obedecemos su palabra, esto trae gloria a Dios.
También lo contrario, si nosotros no leemos su palabra, no nos aferramos a su palabra, ¿qué trae? Deshonra a Dios. Deshonra. No glorificamos a Dios. Cada vez que pasas por una prueba, por una tribulación, y no te aferras a su palabra, no obedeces a su palabra, estás blasfemando el nombre de Dios. Cada vez que nosotros actuamos por nuestra cuenta y no actuamos conforme a la palabra de Dios, ¿sabe qué es? Le robamos la gloria a Dios. Eso es grave. Le robamos la gloria a Dios, al Dios de la gloria, como dice Hechos 7:2. Cada vez que nosotros actuamos independientemente de Dios, de su palabra, desobedecemos su palabra, le estás robando la gloria a Dios. Entonces, no hay más que dos caminos. O le das toda la honra y la gloria a Dios, obedeciendo, creyendo su palabra, o le robas toda la gloria a Dios, desobedeciendo e ignorando su palabra. Cada vez que nosotros desobedecemos la palabra de Dios en medio de la prueba, de la tribulación y en medio de cualquier circunstancia, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Que Dios no es bueno, que Dios no es sabio. No entiendo por qué estoy pasando por esto, Señor. Como si nosotros fuéramos más sabios que Él. Eso es lo que le estás diciendo. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, eso es lo que le estás diciendo. Le estás diciendo, no eres sabio, no eres digno de fiar, no eres amoroso. Voy a poner un ejemplo. Creo que a todos los que somos papás nos ha pasado. Quizás a lo mejor con alguno de nuestros sobrinos, si no somos papás. Imagínate que estás en una alberca y está un niño ahí en la orilla de la alberca, 2, 3 años, y le pide los brazos. Brinca, yo te voy a abrazar cuando caigas al agua. Brinca, yo te voy a cachar. No voy a permitir que te hundas. Si ese niño de 2, 3 años se da media vuelta y se va, ¿qué está diciendo al papá o al tío que está ahí en la alberca? ¿Qué le está diciendo? ¿Perdón? Que no es digno de confianza. ¿Qué más? ¿No le cree? ¿Qué más? Que no es capaz, que no tiene la capacidad de soportarte. ¿Se fija todo lo que le dice un niño a su papá cuando no se avienta, o a su mamá en la alberca? Ahora, ¿qué pasa cuando ese niño se arroja en los brazos de papá o de mamá? ¿Qué le está diciendo? Que es confiable, que es capaz, que puede. Todo eso le está diciendo, que confía en él. Todo eso le está diciendo. Y eso es precisamente, trasladado a la palabra de Dios, precisamente cuando nosotros pasamos por las tribulaciones, por los problemas, cuando tú no quieres saber nada de la palabra de Dios y empiezas a renegar y empiezas a blasfemar y empiezas a dudar, le estás diciendo a Dios, Dios, tú no sirves. Yo quiero que se dé cuenta de esa actitud. Es que tú no entiendes mi sufrimiento. Hermanos, quiero que piensen eso. Nadie en este mundo ha sufrido más que Dios. Nadie.
Es que perdí un hijo, perdí una familia. Nadie puede decir que ha sufrido más que Dios. Porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él sabe de sufrimiento. Y cuando nosotros estamos en esta tribulación y no nos fortalecemos en la palabra de Dios, estamos diciendo: Dios, tú no eres sabio, tú eres incapaz, tú no entiendes nada de lo que yo estoy pasando. Y eso es grave, porque eso está hablando de incredulidad. Y es muy grave la incredulidad. Y le estamos robando la gloria a Dios. Eso es ser cristiano, hermano. Eso es, tenemos que aprender, como dice Romanos. Quiero que me acompañen. Vamos a Romanos 12. Son versículos que tendríamos que sabernos de memoria. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es, hermano, esto es. Hermanos, cuando estemos en sufrimiento, esto es: Señor, esto quiero, estos versículos. Esta semana lo iba a poner, se me olvidó, pero iba a hacer un cuadro y lo voy a poner al rato en el grupo. Versículo 18, capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, versículo 5. Hay un versículo que dice: ocupaos en vuestra salvación, ¿no es cierto? Con temor y temblor. Ok, este es: ocúpate en tu salvación. Ocúpate que la próxima vez que estés pasando, o ahorita que estés pasando de problemas, ocúpate en tu salvación. ¿De qué? ¿De qué? Precisamente de que la tribulación produzca paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. En vez de estar sintiendo lástima por nosotros mismos y de pensar en el ayer y de pensar un montón de cosas, esto es donde nuestra mentalidad, la renovación de nuestro entendimiento tiene que estar aquí. ¿Qué es, Señor, lo que tú quieres conmigo en esta tribulación? Esto es parte de. Si Dios está permitiéndote pasar por una prueba, por una tribulación, es porque quiere producir en ti, en pocas palabras, más fe, más esperanza. Pero que estés consciente de que cuando pasas por eso, le estás dando más y más gloria a Él. Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero si esto va a redituar en que traiga más gloria a tu nombre, adelante, Señor. Eso es ser cristiano, hermano. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Estar consciente de la gloria de Dios. Estar consciente de vivir para la gloria de Dios. ¿Sabe que muchas veces hablamos cosas y no entendemos lo que decimos? Y es grave, hermano. Y yo quiero que en verdad entendamos esto, porque es una responsabilidad
hablar el lenguaje del cristiano sin entenderlo. Y sin serlo. Sin serlo y sin entenderlo. Gloria a Dios y que la gloria sea para Él, pero no entiendes lo que estás diciendo. Y precisamente para eso es el escudriñar las Escrituras, para que usted tenga conciencia de lo que está hablando. El punto que estás tocando a mí en lo personal me parece muy interesante porque muchos que asisten a las iglesias cristianas saben muy bien el lenguaje del cristiano y tienen un conocimiento, pero en verdad eso no es una garantía de que sean cristianos. Sí, inclusive también cristianos verdaderos. Muchas veces no tomamos en cuenta. Hermano, ¿usted sabía que cuando no está dándole gloria a Dios, está dándose gloria a sí mismo? Y le está robando la gloria a Dios. Y se está autoexaltando a sí mismo. Creemos que nosotros tenemos un plan mucho mejor que el que Dios nos está permitiendo pasar. Leemos Romanos 11, acompáñenme. 11:33, lo hemos leído muchas veces. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque para Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y todo el mundo dice, amén. Y leemos esto, amén, amén. Pero cuando pasas por problemas, ay, ¿por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo voy a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo te doy diezmo? ¿Por qué a mí si yo hago esto? Cuando le decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Como mentiroso. Mentiroso. ¿Qué más? Tú no sabes. Yo tengo un plan mucho mejor. Yo no debí de haber pasado por esto. Me enojo con Dios. Y muchas veces, hermano, tenemos que escudriñar nuestros corazones. Que el Señor escudriñe nuestros corazones. Hay muchas personas que están enojadas contra Dios, cristianos. Porque creen que ellos tienen un mejor plan que el plan que Dios tiene para sus vidas en ese momento. ¿No lo creen? No se fortalecen en esperanza contra esperanza. La prueba, hermanos. ¿Sabe una cosa? Ponga usted un huevo a cocer. ¿Qué va a hacer ese huevo? ¿Se va a volver qué? Duro. Duro. Ponga usted una zanahoria a cocer. ¿Qué va a hacer? Se ablanda. Ok. La prueba es una de las dos cosas. O te vuelve duro o te ablanda. Los cristianos debemos de ser como el café. Delicioso. Pero el café cuando está con agua caliente, ¿qué pasa? Suelta lo mejor de sí. Y no es porque haya algo bueno en nosotros, pero ese bueno en nosotros es Cristo. El café cuando usted le avienta agua, ¿qué pasa? El soluble sí. Pero el café suelta lo mejor de sí. Entonces, la prueba o te está volviendo duro, te está volviendo en incredulidad o te hace dependiente de Dios. La fe, hermanos, glorifica a Dios. La fe glorifica a Dios. La fe da gloria a Dios. ¿Por qué?
porque mira a Dios, mira su palabra, mira la promesa de Dios y todo lo que está contenido en su palabra, sabemos que Dios la va a ejecutar, la va a hacer. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Cuál es el problema? No le creemos a Dios y queremos las cosas para Allá. allá, para ayer. Y vemos aquí en Abraham, ¿sabe una cosa? ¿Cuántos años tardó Dios en hacer la realidad la promesa de Abraham de dar un hijo? ¿Cuántos 100 años? años. No, 25. 25 años. Eso quiere decir, hermanos, que de cuando le dio la promesa al Señor a cuando la cumplió, Abraham estuvo fortaleciéndose en esperanza contra esperanza. 25 años. Nosotros a veces por 2 días. No podemos esperar a Dios 2 días. No podemos esperar a Dios una semana. ¿Para qué oro si no lo va a hacer? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Para qué le sigo diciendo esto? Es más, yo ya me enfadé, a lo mejor yo ya enfadé a Dios. ¿Sabe una cosa? Me gusta mucho a mí, usted ya lo sabe, me gusta mucho San Agustín, Agustín Hipona. Me gusta leer acerca de él, sus obras, sus vidas. Pero su mamá me impresiona. Su mamá, Mónica, o Santa Mónica, como le dicen. Era una mamá que oraba por Agustín. Usted ve a Agustín, padre de la iglesia. Pero Agustín era un pecador, era un mujeriego. Era un hombre pecador, terriblemente pecador. Y su mamá oraba por él. Tú no puedes permitir que un hijo que tantas lágrimas me ha costado se pierda. Y oraba al Señor. No fue una semana, no fue un año, fueron muchos años que estuvo ella orando por su hijo. ¿Somos así en nuestras oraciones? Yo creo que si les preguntara a ustedes si quisieran darle gloria al Señor, pues la mayoría diría que sí. Aún en tu sufrimiento, y quizás a lo mejor ahí ya no. Pero hermano, la tribulación, cuando la prueba, cuando nos aferramos a su palabra, le estamos dando honra y gloria a Dios. Estamos glorificando a Dios. Estamos honrando a Dios. Y esa debería de ser nuestra meta, nuestra premisa, glorificar a Dios. Cuando glorificamos a Dios, honramos a Dios, estamos diciendo tú eres supremo y a ti te pertenece toda la supremacía, Señor. Eso es lo que dice Juan 3, porque es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ahí está Abraham. A los 99 años, Sara queda embarazada. Y viene el hijo de la promesa. Y después de ese hijo de la promesa, viene precisamente toda su descendencia. Y de ahí viene Cristo. De ahí viene Cristo. Entonces, hermanos, cuando tú pones tu fe en Dios, estás glorificando a Dios. Eso significa, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, pero para que todo aquel que en Él cree, el que cree, está glorificando a Dios. El que cree está glorificando a Dios.
Y hermanos, esa debe de ser precisamente nuestro lema para vivir. Estamos aquí en esta vida para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto hay en nuestro corazón de querer glorificarnos a nosotros mismos y de usar a Dios como un accesorio más para nuestra vida? Eso es lo que muchos cristianos no han entendido, el vivir para la gloria de Dios, el despojarse a sí mismo para vivir para la gloria de Dios. Hermanos, quiero aclarar esto. Glorificar a Dios no significa que le vamos a añadir más a su gloria. No, no significa eso. No significa que le añadimos algo a su gloria. No. Significa mostrar que Dios es glorioso. Significa llamar la atención hacia su gloria. Mostrar lo que realmente es su gloria. La grandeza de su belleza, el brillo de todas sus excelencias, la radiación de su perfección. Eso significa darle toda la gloria a Dios. ¿Y cuál es el problema del hombre y aún de los cristianos? Venga conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 23. Somos ladrones de la gloria de Dios. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Ese es el principal problema de la humanidad, cambiar la gloria de Dios, intercambiar la gloria de Dios. Y cuando eso sucede, que intercambiamos la gloria de Dios, hemos abandonado totalmente nuestra razón de ser. Porque nuestra razón de ser, de existir, es darle la gloria a Dios, glorificar a Dios. ¿Eso está en tu mente? ¿Sabe una cosa, hermano? Si en verdad entendiéramos lo que es glorificar a Dios, cambiaría nuestra hora de llegada a la iglesia y la frecuencia con lo que venimos a la iglesia. Cambiaría totalmente. Cuando entendemos la gloria de Dios, cuando entendemos darle la gloria a Dios, cambiaría totalmente nuestra forma de adorar a Dios, de venir a la iglesia con la frecuencia y estaríamos puntuales para comenzar. Lo mismo es al revés. Cuando no nos importa la gloria de Dios, llegamos a la hora que sea. Hoy no vengo por X o Y. Se me quebró la uña, tengo trabajo, es que me siento mal, estoy deprimido, estoy deprimida, es que ahora... ¿Sabe lo que estás diciendo? ¿Sabe lo que estás diciendo? Dios, no me interesa tu gloria, me interesa la mía. Eso es lo que dice el versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. Vean lo que dice Habacuc. Habacuc 2:14. Si viene la Biblia, ¿eh? Habacuc capítulo 2:14, está después de Nahum. En el Antiguo Testamento, hermano.
Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Yo creo que esto es importante que usted sepa para qué ha venido al mundo, para qué ha venido a este mundo. Y si no lo sabe, sí. ¿Cuándo va a suceder eso? De Habacuc, cuando nosotros entendamos para qué estamos en esta tierra. Hermano, con tu testimonio precisamente estás demostrando o la gloria de Dios o tu propia gloria. ¿Cuánto egoísmo hay en nosotros? ¿Cuánto egoísmo hay en nosotros? Y muchas veces Dios permite que pase todas estas pruebas, estas tribulaciones, para que nos demos cuenta de cuánto egoísmo hay en nosotros. Soberbia, altivez, amor propio. Cuánto egoísmo hay. Y hermano, si no sabes para qué has venido al mundo, pues en realidad no estás cumpliendo para lo cual el propósito de lo que fuiste creado. ¿Quieres saber cuál es el propósito? ¿Quiere un pasaje para que entienda cuál es el propósito? Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, 4 al 6 nos da el propósito por el cual estamos tú y yo hoy aún vivos y para lo que nacimos. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para, aquí está, propósito, para es propósito, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para, propósito, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esto es una buena pregunta que tendríamos que hacernos en el tribunal de nuestra conciencia. ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste elegido, escogido, amado, predestinado en Cristo para la alabanza de su gloria? ¿Vivimos de tal manera que en verdad estamos dando alabanza a su gloria? ¿O no? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. De su gracia. La gracia nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Este es el propósito de tu vida. No es que yo no tengo ningún propósito en esta vida. No, sí lo tienes. Ahí está. La pregunta es, ¿lo vas a obedecer? ¿Vas a vivir de acuerdo a ese propósito? ¿O vas a seguir, como dice Romanos 1:23, cambiando la gloria de Dios? La fe glorifica a Dios. La fe da honra y gloria a Dios. La fe exalta la gloria de Dios. El justo caminará creyéndole a Dios. El justo caminará creyéndole a Dios. Hermanos, existimos para alabar la gloria de la gracia de Dios. Y hermanos, alabar no es solamente venir el domingo y cantar. Eso no es alabar. Es un estilo de vida. Involucra toda nuestra vida. Quiero que me acompañe a Romanos otra vez, capítulo 4. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué hay en la fe que glorifica a Dios? ¿Qué hay en la fe que glorifica a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en la fe que glorifica a Dios? Versículo 21 dice,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe. ¿Qué es fe? Tener una firme seguridad de que las promesas de Dios son buenas y que Dios puede cumplirlas y las cumplirá. Y escuche bien esto. Me encanta lo que dice John Piper con respecto a este pasaje. Y mientras más difícil de cumplir parece la promesa, más honra nuestra fe a Dios. Lo voy a volver a leer. Mientras más difícil de cumplir parece la promesa, más honra nuestra fe a Dios. Entre más difícil sea de cumplir la promesa de Dios y la cumple, más honra, más gloria, más brillo trae nuestra fe a Dios. Eso quiere decir, hermanos, que cualquier problema, por más difícil que sea, más difícil sea de cumplir la promesa de Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, más honra trae a nuestro Dios, más brillo trae a nuestro Dios. Así es que si usted y yo estamos pasando por momentos realmente difíciles, duros, en esa prueba Dios se va a glorificar. Hermanos, yo me pongo a pensar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es algo imposible. Es imposible para un humano traer de vuelta. Es imposible para un humano dar vida. ¿No es cierto? Es imposible para un humano dar vida. Pero la resurrección de Cristo trajo más gloria y más honra al nombre de Dios, precisamente porque lo que es más imposible de hacer, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y trajo honra y gloria a nuestro Señor. Por eso es que mientras más difícil de cumplir sea la promesa de Dios, mucho más Dios lucirá cuando usted confía en Él. Miren, bueno, no voy a alcanzar a dar esta ilustración, pero quiero, próximo domingo quiero dar una ilustración de Abraham y Lot. Lea Génesis 13, para que entienda más esto. Génesis 13, cuando Lot y Abraham se separan. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Quedan 4 minutos para cualquier comentario que quiera dar. ¿Nadie? ¿Todo está bien? Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, para despedirnos en este tiempo. Señor, gracias te damos, Padre, por tu cuidado y tu protección. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que nos ayudes, Padre, en verdad, a fortalecernos en fe. A creer, Señor, en esperanza contra esperanza. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito por el cual estamos hoy aquí, Señor. Y es en verdad darte honra y gloria a ti. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entenderlo hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero sobre todo, permite, Señor, que lo podamos vivir. Que podamos experimentar qué significa en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, darte toda la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a salir de nosotros mismos.
a pedir perdón, Señor, por vivir para nuestra propia gloria, para nuestros propios intereses, para nuestros propios deseos, nuestro egoísmo, Señor. Ayúdanos, Padre, bendícenos y guárdanos.